Estamos en nuestra serie La vida no secreta del discípulo y no sé qué te ha parecido la serie. A mí me ha gustado un montón, pero también me ha parecido un tiempo como súper retador para la iglesia, porque siento como que Dios nos está tomando de la manita y nos está encaminando a tener una vida de mayor profundidad en nuestra relación con Él. Nos está llevando a ser unos verdaderos discípulos. Nos está llevando a ser más disciplinados en nuestra búsqueda de Él y pues ir más profundo. Así que no te lo pierdas. La vida no secreta del discípulo. Hemos dicho que ser un discípulo no es o no debería de ser un secreto. Tú eres discípulo de Jesús aquí en la iglesia, levantando tus manos, recibiendo palabra de Dios, y eres discípulo de Jesús allá afuera con tus amigos, con tu familia, echándote un chiste, echándote unos tacos. Sigues siendo discípulo de Jesús. Y somos parte de este grupo de seguidores íntimos de Jesús. Decíamos que había diferentes grupos y había un grupo que era los que habían decidido seguir a Jesús sí o sí. Eran estas personas, estos hombres y mujeres que habían decidido seguir a Jesús, llueve, truene o relampaguee, estés contento o estés triste, tengas dinero o no tengas dinero, tú has decidido seguir a Jesús. Y nosotros somos estas personas, estos discípulos. Y por eso estás aquí hoy, porque has decidido aprender y seguir a Jesús. Y es lo que es un discípulo, precisamente, es un aprendiz. Escuchábamos el domingo que Jesús es nuestro maestro. Y bueno, hoy quiero hablarte de Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Y quiero que partamos desde el principio, ¿verdad? Y es que todos aquí nos podemos encontrar en diferente momento y tiempo de en nuestra relación con Dios. A lo mejor me puedes decir que ya tienes años de haber recibido a Jesús en tu corazón y ya te sabes la Biblia al derecho y al revés. Y gloria a Dios por eso. Qué bueno que estás aquí. Tal vez me puedes decir que tienes unas semanas o tienes unos meses de haber conocido de este mensaje, de haber conocido a Jesús. Y gloria a Dios por eso. Qué bueno que estás con nosotros hoy. Pero todos tenemos en común algo. No importa el momento en el que estés en tu relación con Dios, todos tenemos algo en común. Y es que tú y yo tuvimos un encuentro con Jesús. Tú y yo tuvimos un encuentro con esta gracia, un choque con esta gracia. Y entonces a lo mejor hiciste una oración como esta, donde dijiste: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que hay maldad en mí, reconozco que te necesito. Ven hoy a mi vida, entra a mi corazón. Hoy yo te recibo en el nombre de Jesús, amén. Y fue una oración sincera. O tal vez lo viviste como una temporada, unos meses o no sé cuánto tiempo, pero lo viviste como una temporada, este proceso de aceptar a Jesús, de recibirlo en tu vida. Y entonces ahora eres salvo. Ahora somos salvos y comenzaste esta nueva vida. Escuchábamos el domingo antepasado, nos decía el pastor que moríamos a nuestra vida, pero no solamente nos quedábamos ahí porque qué triste hubiera sido, sino que Dios nos dotaba de unos nuevos sueños, nos dotaba de una nueva vida. Y comenzamos este caminar cristiano y seguiste en tu trabajo, con tu familia, en la iglesia ahora, pero ya con una convicción diferente en el corazón, ya con algo nuevo en tu vida. Y es que Jesús vive en ti, Jesús está en tu vida, está en tu corazón. Y de pronto te topas mientras avanzas en tu caminar cristiano,
mientras vienes a la iglesia, de pronto te topas con que Jesús, el invitado a tu vida, a quien tú le abriste la puerta de tu corazón, de pronto lo encuentras en ese cajón donde guardas todas las cosas de tu vida que no quieres que nadie vea, donde guardas a lo mejor ese rencor, donde guardas esos pecados ocultos, donde guardas esas cosas de las que no estás tan orgulloso. Y Jesús se encuentra ahí y Él está sacando todo y tú haces un alto y le dices: Jesús, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar que no quiero que nadie vea? Y ¿sabes una cosa? Jesús, a quien tú invitaste a tu vida, Él no quiere ser solamente un invitado. Él no es esta persona que le abres la puerta de tu vida y se va a quedar ahí muy bien portadito en la sala, en el recibidor. Él va a querer entrar a esas áreas de tu vida difíciles. Él va a querer entrar en la área de tu trabajo. Él va a querer entrar en el área de tu familia. Él va a querer entrar a ese cajón donde están todas las cosas que te avergüenzan. Él quiere ser el dueño de tu vida. Él quiere tener las llaves de tu vida y ser Señor de tu vida. Y en la Biblia podemos encontrar muchos encuentros como este, donde reciben a Jesús y de pronto se vuelve el Señor de sus vidas. Y quiero hablarte de Zaqueo. Vamos ahí a Lucas 19 del 1 al 10. Puedes anotarlo por ahí, no lo vamos a leer, pero anótalo por ahí para que lo tengas. Zaqueo era un hombre de baja estatura. Y Zaqueo era un publicano, era un recaudador de impuestos y no era tan querido por la sociedad porque ellos trabajaban para los romanos, ellos recaudaban los impuestos y se los daban a los romanos, entonces también tenían fama de que por ahí pues se enriquecían a través de esto, entonces era como que lo peor de la sociedad. Si te veían comer con un recaudador de impuestos era como te bajaba puntos, como que oso, ¿verdad? Y este era Zaqueo. Y Zaqueo de pronto empieza a ser un seguidor de Jesús y comienza a seguirlo de lejos. Y Zaqueo se sube a un árbol para seguir a Jesús, para alcanzar a verlo, alcanzar a escucharlo. Y de pronto se encuentra con que Jesús lo ve y Jesús se acerca a él y le dice, como en la canción de niños: Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Y se autoinvita a la casa de Zaqueo. Se autoinvita a la casa de Zaqueo y entonces pasa que va a su casa y tienen una gran reunión y va mucha gente y Zaqueo y Jesús comienzan esta relación y comienzan a platicar y no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí Jesús, pero sí sabemos que algo pasó en la vida de Zaqueo, que de pronto Zaqueo se levanta en medio de ese lugar y comienza a decir: si a alguien yo le he robado, se lo regreso. Es más, no solamente se lo regreso así nada más, se lo regreso al cuádruple. Y entonces, a través de esta relación con Jesús, de este tiempo de pasar con Jesús, algo pasa en su vida y y Zaqueo le entrega a Jesús esta parte que no era tan buena. Y no solamente está Zaqueo, también podemos ver a Mateo. Mateo era precisamente un recaudador de impuestos también. Y Mateo tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le hace un llamado a Mateo: sígueme. Y ¿sabes lo que implicaba eso para Mateo? El dejar su estatus, el dejar su seguridad, el dejar de recibir a lo mejor ese dinerito que él lo ponía en una posición de autoridad. Y Mateo lo deja
lo deja por seguir a Jesús y entonces hace a Jesús el Señor de su vida y entonces se convierte en uno de los 12 discípulos. Se convierte en parte de este grupo íntimo de Jesús que pasa día y noche con Él. Y a veces decimos: Jesús, tú eres mi Señor, te entrego mi vida, pero no sabemos lo que estamos diciendo realmente. Dice Mateo 9, del 9 al 13. Es Jesús hablando y dice, es Mateo 7:21, ¿sale? Mateo 7:21. Y dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces vemos que podemos estar diciéndole: Jesús, tú eres mi Señor, pero entonces vivir en una vida de total desobediencia a Dios. Y si pasa, entonces debemos de tener cuidado con esto. Pero entonces, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir que tú y yo hayamos dicho: Jesús, yo quiero que seas el Señor de mi vida? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir que Jesús es el Señor? ¿Qué quiere decir? Y bueno, si consultamos, un Señor es una persona que gobierna sobre un ámbito determinado. Es alguien que tiene el poder, que tiene la autoridad para gobernar. Y bueno, vamos a Mateo 28:18. Aquí es Jesús mismo hablando de sí mismo. Es después de haber resucitado y es antes de la ascensión, y se dirige a sus discípulos. Acompáñame, dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y tú puedes decir, cuando viene alguien y te dice: no, hombre, es que yo tengo mucho poder y yo soy el dueño de no sé, de tantos terrenos, o yo qué sé, ¿no? Y tú dices: ay, sí, ajá, ¿no? Porque le está diciendo de sí mismo. Pero Jesús no era solamente que Él lo dijera. Jesús era algo que Él no podía evitar, era algo evidente, era algo que se le veía. Y si vas conmigo a Lucas 8, del 22 al 25, vamos a ver esto. Dice, te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Y mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una rica siesta. Y pronto, mientras Jesús dormía, se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Imagínate qué tan dormido estaba Jesús, que ni siquiera una gran tormenta y se estaban inundando ahí y Jesús no se despertó. Entonces los discípulos fueron a despertar a Jesús y le dijeron: maestro, nos vamos a ahogar. Yo no sé cómo te despiertas tú. A mí me cuesta muchísimo trabajo despertarme en las mañanas, así que me levanto, me siento en la cama, me quedo un rato viendo a la chancla y Jesús estaba profundamente dormido. Entonces dice que Jesús se levanta, yo creo que medio con el ojo a lo mejor todavía ahí medio pegado, con la sábana marcada, y se levanta y fíjate lo que dice. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Este Jesús medio dormido tiene el poder y tiene la autoridad para decirle a las olas, para decirle al viento, para decirle a la tormenta: calma, y entonces la tormenta cesa solamente por el poder de la palabra de Jesús.
Y este es el Jesús que tú y yo hemos proclamado, Señor. Este nivel de autoridad tiene. Y entonces a lo mejor como tú y como yo nos hubiéramos quedado, los discípulos se quedaron, fíjate, dice, entonces los discípulos quedaron aterrados y quedaron asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaron unos a otros, que cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Quién es este hombre con el que hemos estado caminando todo este tiempo y hemos estado siguiendo, que tiene el poder y tiene la autoridad para calmar una tormenta? Ya habían tenido un recorrido con Jesús y aún así se sorprendieron. Y no solamente eso, algo similar pasa en Marcos 1 del 21 al 28. Acompáñame ahí, te lo voy a leer también en Nueva Traducción Viviente. Y dice, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. ¿Con qué? Con verdadera autoridad. Y era algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y de pronto, mientras él estaba enseñando, dice que un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno, estaba bien endemoniado este hombre, dice que gritó: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Hasta un espíritu maligno puede reconocer la autoridad que tiene Jesús. Y Jesús le dice, pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. No le pidió por favor, no le dijo, es que ándale, déjalo descansar tantito a este pobre hombre. No, le ordenó, le dijo, cállate y sal de este hombre. Y en ese mismo momento, no después, no unas horas después, no al día siguiente, no, en ese mismo momento, cuando Jesús dijo, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Y nuevamente, el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaron con emoción. Tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Y este es nuestro Jesús, este es al Señor que tú le has abierto la puerta de tu corazón, y es que a veces como que no alcanzamos a comprender qué tanta autoridad tiene nuestro Jesús. Este es. Pero entonces, si Jesús, lleno de autoridad, si este Señor, tú lo has proclamado Señor de tu vida, ¿eso qué nos hace a nosotros? ¿Eso en qué posición nos pone a nosotros? Porque cuando tenemos un papá, eso nos hace a nosotros hijos. Cuando tenemos un maestro, eso nos hace a nosotros alumnos o aprendices. Cuando tenemos un Señor, eso nos hace a nosotros siervos. Entonces, tú y yo somos siervos de nuestro Señor Jesús. Y suena muy bonito, pero ¿qué es en sí ser un siervo? ¿Qué es lo que implica para nosotros que nos llamemos siervo? Y bueno, si lo consultamos, si nos vamos al diccionario, dice que un siervo
es una persona completamente sometida a algo o a alguien, completamente sometida o que está entregada a su servicio. Otra definición dice que un siervo es esclavo de un señor. Y sí, precisamente si nos vamos a la Biblia, no sé griego, pero es algo que aprendí de gente que sabía. Dice que cuando nosotros leemos siervo en nuestra Biblia, el original de esa palabra, que es una palabra griega, que es doulos, su traducción más fiel sería esclavo. Y entonces me puedes decir, a ver, espérate, ¿me estás diciendo que yo soy esclavo de Jesús? Y yo te diría, sí. Tú y yo somos esclavos de Jesús. Y no suena tan bonito, ¿verdad que no? Porque cuando decimos esclavo, cuando decimos esclavitud, tú y yo pensamos en azotes, tú y yo pensamos en maltrato, pensamos en explotación, pensamos en cosas no tan agradables. Pero es algo totalmente diferente cuando vamos a la Biblia. Y quiero que vayamos a Romanos 6, del 20 al 23, también en Nueva Traducción Viviente. Y pon mucha atención a lo que dice aquí. Dice, cuando eran esclavos del pecado, cuando eran esclavos del pecado, quiere decir que antes de que tú y yo fuéramos esclavos de Dios, de que tú y yo le abriéramos la puerta a Jesús a nuestra vida, nosotros ya éramos esclavos de algo. Éramos esclavos del pecado. Y a lo mejor tú no te habías dado cuenta y no lo sabías, pero éramos esclavos del pecado. Y fíjate lo que dice, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Y sí, a lo mejor tenías esta libertad de decir, pues total, yo hago lo que yo quiero. Dice Barbie, yo soy lo que quiero ser, yo soy una Barbie girl. Y desde niños estamos recibiendo este mensaje de que nos dicen, es que tú puedes hacer lo que tú quieras. Nadie puede venir a decirte lo que tú tienes que hacer. Si quieres o si no quieres, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y constantemente estamos siendo bombardeados con este mensaje. Y sí, como dice aquí la palabra, sí, tenías cierta libertad. Tenías cierta libertad de querer o no querer hacer lo correcto, pero eras esclavo del pecado. ¿Y sabes qué nos hacía esta esclavitud? Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Esta esclavitud al pecado nos traía vergüenza. Cosas que terminan en la condenación eterna. Sí, tenías libertad, pero eras esclavo del pecado. Y este pecado traía vergüenza a tu vida, y no solamente la traía, sino que traía un fin de condenación eterna. No por un tiempo, no por un rato, una condenación eterna. Y vamos a seguir leyendo, porque si nos quedamos aquí vamos a salir todos tristes y soy esclavo del pecado. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Una vez que Jesús viene a tu vida, dice, tú quedaste libre del poder del pecado. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, y se han hecho esclavos de Dios. Wow. Ya no eres más esclavo del pecado.
Ya no eres más esclavo de esto que te traía condenación. Ahora eres esclavo de Dios. ¿Y sabes qué es lo que produce esta esclavitud en tu vida? Dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado a la vida eterna. Ahora esta nueva vida, ahora esta nueva esclavitud te hace hacer cosas que te van a llevar a santidad. Y que aparte te va a resultar para vida eterna. Y dice por último el versículo 23, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, a través de nuestro Señor Jesús podemos tener esta vida. Nos damos cuenta que este señorío que Él quiere ejercer sobre nosotros no es un señorío cruel, no es un señorío que nos va a avergonzar, es un señorío que nos va a traer vida, que nos va a llevar de victoria en victoria, que nos va a llevar de gloria en gloria. Es un Señor completamente diferente. Y ¿sabes qué? Si ese es mi Señor, entonces yo quiero ser su esclava. Si ese es mi Señor, entonces yo quiero seguirlo día y noche y que Él se apodere de mí. ¿Qué otra cosa implica que tú y yo seamos llamados siervos y seamos llamados esclavos? Algo que nos cuesta muchas veces y es obediencia. Nuestra obediencia está relacionado con nuestro nivel de amor hacia Jesús. Acompáñame ahí a Juan 14:21, igual en la Nueva Traducción Viviente, y vamos a leer este versículo. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Entonces tu nivel de obediencia está directamente relacionado con tu nivel de amor. Ahí se va a ver cuánto tú amas a tu Señor, en tu obediencia. Dice, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Fíjate lo que está diciendo. Lo que está diciendo aquí es que mientras tú avanzas en tu obediencia a Dios, mientras tú avanzas en poner a este Señor sobre tu vida, dice que Él se acerca a nosotros. Él se revela a nosotros y entonces tú puedes ir conociendo a tu Señor, ir intimando más con Él. Y hubo una enseñanza de un maestro que se me quedó muy grabada, que hablaba precisamente de esto. Y él lo explicaba así y decía, cuando tú y yo aceptamos a Jesús, como que subimos a un escalón, subimos al escalón de la salvación y ahora tú y yo somos salvos. Y dice, pero no te quedas ahí. Tú tienes que seguir avanzando en este caminar y el propósito de caminar es ir conociendo más a nuestro Señor, ir conociendo más a aquel que nos salvó. Y entonces, ¿cómo avanzamos? Por medio de nuestra obediencia a Él. ¿Cómo podemos conocerle más? ¿Cómo podemos intimar más con Él? Por medio de nuestro sometimiento a Él, de nuestra rendición a Él. Y de pronto estás aquí y escuchas que Jesús te dice y Dios te dice, es que quiero que perdones a esa persona que te hizo tanto daño. Y tú dices, Señor, es que tú sabes cuánto daño me hizo, pero yo te amo. Está bien, Señor. Y avanzas. Y dices, vuelves a escuchar, es que yo quiero que dejes ese pecado oculto. Y tú dices, Señor, llevo años batallando con eso, pero te amo.
y lo voy a rendir a tu vida, y entonces comienzas a avanzar y comienza a crecer Él y comienzas a menguar tú, y te dice, ¿sabes qué? Es que ahora quiero que comiences a ser fiel con tus diezmos. Y tú dices, Señor, tú sabes cómo ando, mira, no traigo nada, pero porque te amo, Señor, voy a ser fiel a ti y voy a rendir esa parte de mi vida a ti. Y comienza a crecer su señorío sobre ti y tú comienzas a menguar, pero en este caminar te das cuenta que comienzas a ser más íntimo de Jesús. Y comienzas a acercarte a tu Señor y comienza una relación tan cercana a Él, porque Él se da a conocer a nosotros, a los que aman a Dios se da a conocer. Y los que aman a Dios rinden su vida a Él, rinden las áreas difíciles también, aquellas que no quieres que nadie vea, de las que te avergüenzas. Entonces, este es nuestro Señor, lleno de autoridad, lleno de poder. Nosotros somos sus siervos, nosotros somos sus esclavos. Pero es un Señor bueno y es un Señor que se quiere acercar a nosotros, que no quiere que nos quedemos como el primer día, que quiere ir conociéndonos más, que quiere que nosotros lo conozcamos más y vayamos más profundo en nuestra relación con Él. Y quiero que cerremos con este versículo, Juan 15:15, en Nueva Traducción Viviente. Dice, es Jesús hablando a sus discípulos. Es Jesús hablándote a ti y hablándome a mí. Dice, yo no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y nos encontramos que este Señor ya no nos llama más esclavos, nos llama amigos. Y no es que Él deje de ser Señor y que nosotros dejemos de ser esclavos y dejemos de ser siervos. Es que Él se acerca a nosotros y comienza esta relación cercana. Tú eres posesión de Dios, tú eres su especial tesoro y quiere Él que tengamos esta relación íntima de amigos. Y tal vez hoy tú estás batallando para rendir cierta área de tu vida porque no te has atrevido tal vez o no sé. Pero hoy Dios te dice, entrégamela. Hoy Dios te dice, yo quiero ser el Señor de tu vida y yo quiero todo de ti. No quiero solamente una parte, quiero todo de ti. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos ahí hoy? Y comienzas a pedirle a tu Señor que tome cada área de tu vida, que tome cada parte de tu corazón. Señor, hoy yo reconozco que tú tienes autoridad, que tú tienes el poder sobre la tierra, sobre todo lo creado, sobre lo visible o invisible, Señor. Pero hoy yo también, Padre, quiero rendirte todo de mi vida, Padre. Quiero rendirte cada área de mi vida, cada parte de mi corazón. Quiero que tú seas el dueño de mi vida y hoy yo me entrego por completo a ti. Hoy yo quiero ser obediente a ti, Señor, y a través de mi obediencia ir intimando más contigo, ir conociéndote más, Señor, porque conozco que vale la pena seguirte, porque conozco que vale la pena que tú seas mi Señor y vale la pena que yo sea tu siervo. Muchas gracias, Señor, por tu amor y porque puedo llamarme tu siervo y puedo llamarte mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.